en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Le voy a dar lectura y vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia, hermano, para poder enseñar y aprender. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por quien tenemos entrada a tu presencia, Señor. Antes no éramos pueblo, Señor, ahora por Cristo somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos, somos tus sacerdotes, Señor, somos tus siervos, Padre. Y estamos aquí, Padre, porque sabemos que tú has comenzado una buena obra en cada uno de tus hijos y tú nos estás perfeccionando, Padre, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Padre. Aquí estamos, mi Señor, te necesitamos, dependemos de ti, Señor. Es tu Espíritu Santo, Padre, el que trajo convicción de pecado a nuestra vida, justicia y juicio. Y es tu Espíritu Santo el que nos da la capacidad, Padre, de poder entender tu sabiduría, Señor. Háblanos en esta noche, mi Señor, y que ninguno, Padre, ninguno se engañe, ninguno endurezca su corazón, sino que todos nos examinemos, Padre, porque ante ti estamos desnudos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro tema, el corazón. Amén. Vamos a ver el tema del día de hoy. Ahí está en la pantalla, Jeremías 32, 40. Jeremías 32, 40. ¿Ya lo tiene? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y qué dice Dios? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuál es el tema del día de hoy, verdad? El corazón que teme a Dios. ¿Qué será un corazón que teme a Dios, hermano? ¿O quién puede temer a Dios? ¿Quién podrá temer a Dios? Alguien que le conoce. ¿Cuántos dicen amén? Todos los temas que hemos estado viendo del corazón, hermano, ningún ser humano puede hacer lo que dice la palabra de Dios. Nadie puede tener un corazón limpio si el Padre no se lo limpia. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede tener un corazón que ame si Dios no pone su amor en esa persona. Nadie puede tener un corazón alegre si Dios no le rescata de su lamento, de su tristeza que vive sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo es la obra de Dios, hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque por lo regular hay gente que no ha entendido que la obra es de Dios. Y mientras Él quiera esforzarse en tener un corazón limpio, un corazón alegre, un corazón sabio, un corazón temeroso de Dios, en sus fuerzas Él no lo va a poder hacer, hermano. Dice la palabra que el ser humano no tiene temor de Dios. ¿Cuántos saben que el hombre no tiene temor de Dios? No tiene temor de Dios y lo podemos ver como vive. Viola todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos viola? Todos, hermano. No ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Siempre tiene algo más importante que Dios, siempre. Puede ser el fútbol, la política, el dinero, las mujeres, el pecado, pero no ama a Dios. La palabra dice: no adulterarás. Todo mundo adultera. Todo mundo mira a la mujer ajena y la codicia, y dice Jesucristo que ya adulteró. ¿Dónde? En su corazón. La palabra dice: no mentirás. Todo mundo miente. La palabra dice: no matarás. Todo mundo, todos los días hay asesinatos, o todo mundo aborrece a alguien. Y dice Cristo que ya es un asesino. La palabra dice Dios que no forniques. Hasta en la iglesia hay fornicación, hermano. Y Jesucristo nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si soy Señor, dice Cristo, ¿dónde está? ¿Qué dice? Mi temor. ¿Cuántos dicen amén? Solamente alguien que conoce a Dios, hermano, alguien que ha tenido un encuentro con Cristo, que sabe que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. ¿Qué es Dios, hermano? Fuego consumidor. Muchos nada más predican a un Dios de amor, y Dios es amor. Él es Padre de misericordias.
pero también es un Dios de ira. Y también no tendrá por inocente al culpable. Él va a dar el justo pago a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Quien conoce a Dios sabe que no se puede ocultar de Dios. Sabe que donde quiera que esté, Dios lo está mirando. Conoce sus pensamientos, sus maquinaciones, sus intenciones. Y si él conoce a Dios, él ya no se va a cuidar de las personas. ¿De quién se va a cuidar? De Dios. Y es una persona que es temerosa de Dios. Por eso aquí les hemos enseñado que tú les prediques a tus hijos que hay un Dios que nos creó, que nos va a pedir cuentas y que el día que muramos vamos a ir a dar cuenta de nuestra vida. Y ellos tienen que aprender a tener temor ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Yo no puedo tener temor de Dios si no conozco la palabra de Dios. Y hay gente que aún escuchándola, hermano, no llega a tener temor de Dios. Se hace nada más un oidor olvidadizo, no un hacedor de la palabra. Mire, vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 33, 8. Hoy quiero que nos examinemos todos, yo y ustedes, hermano, qué tanto temor de Dios hay en nuestra vida, porque nos estamos jugando a la eternidad. ¿Cuántos saben eso? ¿A usted no le da temor esa palabra que dice que en aquel día muchos le van a decir Señor, Señor? ¿No le da temor a usted que sea uno de usted de esos, hermano? ¿No le da a usted temor que en aquel día, cuando Cristo venga a juzgar, a usted le diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno? ¿No le da temor, hermano? Porque un hijo de Dios tiembla a la palabra de Dios, siente temor de Dios, y es un respeto reverente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 33, 8, ¿lo tienen? Tema a Jehová que, ¿quién es? Toda la tierra, ¿verdad? Teman delante de él, ¿quién es, hermano? Algunos nada más. Todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó, ¿qué dice? Y existió. Todo ser humano debería de saber, por ver simplemente la creación, ¿qué debería de saber todo ser humano? Que hay un creador, que hay un juez que nos creó y puso en nuestro corazón, hermano, sus leyes. Todo ser humano, cuando hace lo malo, sabe que está haciendo lo malo, aunque no conozca a Dios ni conozca la Biblia. Porque si se da cuenta, cuando peca, ¿cómo lo hace? A escondidas. ¿Por qué lo hace a escondidas? Sabe que está mal. Engaña a su esposa, ¿y cómo lo hace? Le dice a su esposa, te voy a engañar, ¿voy a ir con otra mujer? No, va y la engaña. No tiene temor de Dios, pero en su corazón algo le dice que está mal lo que está haciendo. Y todos, hermanos, hasta un niñito hace algo indebido y lo hace a escondidas, y si lo cachan dice yo no fui. Pero él sabe que está haciendo algo que mal, pero no tiene temor de Dios, hermano. Y nosotros ahora como hijos de Dios, ¿qué sabemos? Que Dios nos va a juzgar, ahorita lo vamos a ver. Amén. Salmo 36, 1. Esto que vamos a leer es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque ve lo que dice la palabra de Dios, y esto aún dentro de la iglesia existe, hermano. La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será, ¿qué dice? Hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. ¿Ha dejado de ser qué, hermano, el que anda en pecado? Cuerdo, y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, y el mal no aborrece. ¿Cuántos de aquí le han predicado a alguien y se ha burlado, hermano? Yo les he predicado a mucha gente. Lo primero que me dicen es, yo me quiero ir al infierno, así me dicen. Porque allá están las chavas, está en la cantina, y allá nos la vamos a pasar muy bien. Y se burlan de las cosas de Dios, porque no tienen temor de Dios, no conocen a Dios. Dice la Escritura que cuando venga el Señor Jesucristo, la gente va a tener un terror de Cristo, que le va a decir a los montes, ¿qué?
caigan sobre nosotros, porque van a ver la ira del Cordero de Dios. ¿Qué van a ver? La ira del Cordero de Dios. Ahorita Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, ahorita Él quiere salvar a la gente, pero vendrá el día en que vendrá a juzgar y a derramar su ira sobre aquellos que le rechazaron. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 14:9. Vamos a ver cómo el ser humano se burla del pecado, hermano. El impío, el necio, el que no tiene entendimiento. ¿Lo tiene? Proverbios 14:9. Los necios, un necio es alguien que no tiene entendimiento ni conocimiento de Dios ni de su palabra. ¿Qué hace? Se burlan, mofar es burlarse, se burlan ¿del qué? Del pecado. Yo aquí a veces estoy predicando y hablo de algo de pecado y veo que muchos se sonríen, hermano. ¿Cómo deberíamos de ver el pecado, hermano? ¿Como algo que nos causa gracia? ¿Sí sabe usted que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros? Y si en la iglesia hay un fornicario o adúltero, ¿qué tendría que sentir al oír esa palabra? Pero a veces le causa risa, así como que se ríe como diciendo, ay, ya me la está tirando a mí, luego dicen. Yo ni siquiera sé de muchos de ustedes cómo viven, pero el que te va a juzgar sabe cómo vives. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya tienen temor de que salga una grosería de tu boca? ¿Sabes que vas a dar cuenta de toda palabra que sale de tu boca? ¿Sí sabías que vas a dar cuenta de cada una de las palabras que sale de tu boca? Cada una, ahí dice, por eso dice que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida. Y luego me vienen a decir, Julano habla groserías, hermano. Julano habla groserías. Yo a veces estoy con mis familiares y algunos de ellos están hablando groserías y dicen que son cristianos, hermano. Y aunque uno les dice, oye, ay, tú eres muy exagerado, eres muy legalista. ¿Será legalismo, hermano? ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Santos como Él es santo. En algunas partes de nuestra vida. En toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí ya cuidan sus ojos? Cuando, sobre todo los que tenemos internet. ¿Estás viendo internet y qué sale? Pornografía. ¿Qué tienes que hacer? No verla. En la televisión estás viendo una película y sale un desnudo, ¿qué tienes que hacer? Hay quienes les da lo mismo, ay, ¿qué tiene, hombre? Es un desnudo. ¿Es pecado o no es pecado, hermano? Y le digo, a muchos les da risa, hermano. ¿Dónde ver toda esa gente que se está burlando del pecado, hermano? Mire, Hechos 24:24. Hay gente que al oír del juicio de Dios les da miedo oír del juicio de Dios, pero no les da miedo ir a condenación, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender ahí, hermano? Mire, fíjese lo que dice aquí Hechos 24:24. Yo le he predicado a mucha gente y luego me dice, ya no me digas porque me está dando miedo. Pero le está dando miedo que le estoy diciendo que se va a ir al infierno si no deja su pecado. En lugar que le dé miedo y se arrepienta, pero no. Mire, Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, ¿y de qué más le habló Pablo? Y del juicio venidero. ¿Cuántos saben que va a venir un juicio venidero? Félix, ¿qué hizo, mi hermano? Se espantó. A ver, ¿qué hizo este hombre? ¿Pero de qué se espantó? De que viene un juicio, pero no se arrepintió. No tuvo temor de Dios, no analizó su vida y no dijo, a ver, va a haber un juicio, yo estoy viviendo mal, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero él no, él nada más se espantó de que va a haber un juicio. ¿Y qué creen que le dijo a Pablo? Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Quiso oír el evangelio? No lo quiso oír. ¿Por qué te imaginas que la mayoría no quiere oír el evangelio?
¿Por qué te imaginas tú? ¿Por qué crees que la mayoría? Porque mira, tú le empiezas a predicar a alguien y luego te dice, yo ya tengo mi religión. Luego te saca excusas. No, es que yo ya tengo mi religión. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué no quieren escuchar el evangelio? Porque les va a mostrar su condición, hermano. ¿Qué hace el evangelio? Te muestra tu condición tal y como eres. No lo que aparentas, porque nosotros todo ser humano tiene una doble vida, hermano. ¿Cuántos sabían eso? Todo ser humano tiene una doble vida. Se comporta de una manera en su casa, en su trabajo, pero él es otra persona cuando nadie lo ve, de los conocidos. ¿Sí sabía usted eso? Eso se llama hipocresía. Cuando tú vienes a la palabra de Dios es como un espejo y te muestra que eres un hipócrita, orgulloso, soberbio, altivo, pecador, esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y a nadie le gusta que le señalen cómo es esa persona. Aquí ha venido gente que piensa que alguien nos dice cómo es su vida, porque empieza a oír la palabra y dice, me está hablando a mí. ¿Por qué dice esa persona que le está hablando a él? Porque Dios lo conoce. Dios sabe cómo vive, cómo piensa, qué maquina, qué planea todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es muy importante, hermano, que no nos espantemos, sino que temamos a Dios, que empecemos a obedecer sus mandamientos. Proverbios 28:1. Vamos a ver que el que no le teme a Dios, hermano, le va a temer a todo. ¿Cuál es la característica de alguien que no le teme a Dios? Que es un cobarde, hermano. ¿Es un qué? Es un cobarde. ¿Saben que la gente le tiene miedo a la enfermedad? La gente tiene miedo que le digan tienes cáncer, ya te quedan 3 días de vida, se espanta, hermano, se muere cuando le dan una noticia así. ¿Por qué le da miedo? Porque no tiene temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, él sabe que en Cristo ya tiene la vida eterna. ¿Qué tiene? Vida eterna. Para él el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Él puede decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Pero el que no teme a Dios, vea lo que dice aquí Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Todo el que no tiene temor de Dios, hermano, él tiene miedo a morir, porque no sabe a dónde va. Él dice, no, es que a dónde voy. No sé a dónde voy a ir, ¿qué hay después de la muerte? El que tiene temor de Dios sabe que en Cristo tiene vida eterna y que cuando muera va con su Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El que no tiene temor de Dios va a tener miedo ¿de cuánto, hermano? Todo, pobreza, soledad, hasta las arañas le dan miedo. Todo le da temor, hermano. Pero el que tiene temor de Dios vive confiado. ¿Cómo vive? Confiado, mi hermano. Por eso dice Salmo 128. Salmo 128. ¿Tú como hijo de Dios ya estás preparado para una mala noticia? ¿Sí sabes que puede venir una mala noticia o no? Pero estás preparado, ¿no? ¿Qué te ha preparado? La palabra de Dios. Sabemos que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que para otros es mala noticia, ¿tú cómo lo vas a recibir? Como algo bueno, porque Dios va a obrar a través de eso para llevarte a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que sí, ese amén sea verdadero, hermano, porque aunque usted no lo crea, le va a llegar el día de la mala noticia. A todos nos va a llegar el día malo, a todos. Y solo un verdadero creyente va a poder recibir esa noticia confiado ¿en dónde? En Dios. Amén. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que, ¿qué, mi hermano? Que teme a Jehová. ¿Quién es el que teme a Jehová? Siga leyendo. A ver, ¿tú cómo sabes si tú eres alguien que teme a Dios? Obedece su palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Si tú dices yo temo a Dios, ¿qué estás queriendo decir? Yo obedezco a su palabra, porque sé que nadie que desobedezca la palabra de Dios va a heredar el reino de Dios. Nadie, mi hermano. Está escrito que los adúlteros, borrachos, fornicarios, rateros, mentirosos, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo soy cristiano, el temor de Dios que ha hecho en mi vida, hermano, me ha apartado ¿de qué? Del pecado. El temor de Dios nos aparta del mal, hermano. Mire, vea Proverbios 8:13. Si yo soy alguien temeroso, hermano, yo soy alguien que ya aborrece el pecado. Ya no me deleito en el pecado. Ya no maquino el pecado. Y cuando llegamos a pecar, porque los cristianos somos imperfectos, cuando llegamos a pecar por alguna razón, hay un dolor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 8:13. ¿Qué hace el temor de Dios, hermano? ¿O qué dice ahí el temor de Jehová? ¿Qué es, hermano? Aborrecer el mal. ¿Cuántos ya aborrecen el pecado, hermano? ¿Cuántos llegamos a pecar porque llegamos a pecar con un mal pensamiento o una acción incorrecta? ¿Y cómo nos sentimos los cristianos? Nos reímos. A veces vienen conmigo, vienen carcajeándose, hermano, volví a fornicar. Y se están riendo. Yo digo, tú no sientes dolor por el pecado. Si tú hubieses fornicado, ya estarías llorando delante de la presencia de Dios, humillándote y pidiéndole perdón a Dios. No es para que vengas como a presumir, hermano, ¿qué cree? Otra vez forniqué. ¿Verdad que no, hermano? ¿Qué hacemos cuando pecamos, hermano? ¿Qué hacemos en la noche cuando llegas a tu cuarto? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes así bien tranquilo venir y orar con Dios? Vienes y te humillas y reconoces que has pecado contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado, hermano. Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Ahora, ¿qué hace Dios con sus hijos que andan pecando? Nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Hay gente que, ¿sabe usted por qué peca y sigue pecando y no siente nada ni hace nada con su pecado? ¿Sabe usted por qué? No le pasa nada, hermano. Él peca y dice, pues no pasa nada. A lo mejor el hermano Vicente es mentiroso, nomás me quiere espantar. Y no le pasa nada, y no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? No es hijo de Dios, es un bastardo. Es alguien que profesa ser cristiano, pero no es cristiano. Porque Dios a sus hijos los disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tengamos cuidado con quién estamos tratando, mi hermano. Nuestro Dios es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Amén. Mire, segunda de Samuel 12:9. Segunda de Samuel 12:9. ¿Qué le dijo Dios al rey David, hermano? Vamos a ver. Segunda de Samuel 12:9. Sí sabe usted lo que hizo David, ¿no? ¿Sabe usted la responsabilidad que tenía David al ser rey? Él tenía que enseñarle al pueblo, hermano, a temer a Dios. ¿Qué hizo el rey David? Cometió adulterio, hermano. Después maquinó todo un plan de engaño para que no lo descubrieran. Se le olvidó a David que Dios lo había visto, hermano. Por alguna razón, David perdió su comunión con Dios. Ya no tenía comunión, ya no oraba, ya no leía la palabra. Yo no sé qué le pasó a David. Cae en adulterio y en lugar de arrepentirse, ¿sabe qué hace David? Empieza a maquinar, a ver, ¿cómo le hago para que no me cachen? Ah, ya sé, voy a mandar traer a su esposo, lo voy a emborrachar y que se vaya y se acueste con su esposa y ya, yo no fui. Fíjese hasta dónde puede llegar el engaño del corazón. Si se pierde el temor de Dios, hermano, nada se puede hacer ya por la persona. Aquí Dios tuvo misericordia de David y le muestra, hermano, su pecado y le dice en el 12:9, ¿por qué pues tuviste? ¿Qué tuvo David, hermano? A ver, ¿qué tuvo un poco? A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿tú realmente crees que el hermano Vicente está hablando la palabra de Dios? ¿Tú realmente lo crees?
¿Y tú crees realmente que la palabra que estás escuchando es de Dios? Y dile, ¿y entonces por qué no la crees? Porque ¿quién es el que te dice que ames a tu esposa? Dios. ¿Y qué hace el varón? No, como que no es tan importante esa palabra, como que toma un poco la palabra de Dios, como que, y se excusa, es que Señor, tú no conoces la mujer que tengo. Es serio, dile que está a tu lado, es serio que ames a tu esposa, que la respetes y la trates como a vaso más frágil. ¿Cuántos dicen amén? Es algo serio, no es cualquier cosa. Ahora, mujer, ¿cuántas han escuchado? Mujer, sujétate a tu marido. ¿Tomas en poco la palabra de Dios? Se te hace como cualquier cosa decir, ay, es que el hermano Vicente es bien exagerado. Yo así oigo comentarios, es bien exagerado, ¿no? Él cree que es bien fácil. Si eres hijo de Dios, tú puedes obedecer la palabra. Si no eres hijo de Dios, no es difícil, es imposible. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios que nos dice, instruye a tus hijos en la palabra para cuando sean viejos no se aparten? ¿Cuántos estamos cumpliendo con ese mandamiento, mi hermano? O tomamos en poco la palabra y al rato se me olvida y ay, que crezcan como sea. Ay, si Dios tiene misericordia, si no, a ver cómo les va. No tengamos en poco la palabra. ¿Qué le dice Dios a David? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo, ¿qué dice Dios? Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora vean el juicio de Dios sobre David, el castigo, la disciplina. No se apartará jamás de tu casa. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Queremos que nos pase algo de esto, mi hermano? ¿Sabes qué hizo Dios en el tiempo de los apóstoles en la iglesia cuando Ananías y Zafira se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo? ¿Sabes qué hizo Dios, hermano? Mató a Ananías y a Zafira, los mató. ¿Sabes qué causó en la iglesia? Temor de Dios. ¿Sabes por qué aquí en esta iglesia no hay temor de Dios? Porque no ha caído nadie muerto, hermano. Y algunos se murieron de la iglesia. Yo no sé por qué se murieron, porque la escritura dice que algunos que toman la cena indignamente pueden morir. Y aquí, ahorita hemos tardado en dar la cena, pero cuando hace un año la celebrábamos más seguido. Muchos ya ni la quieren tomar, hermano, porque damos indicaciones. ¿Por qué usted cree que no la quieren tomar? Saben que andan en pecado, mi hermano, pero no hacen nada por su pecado. Simplemente dicen, es que ando en pecado. Pues arrepiéntete de tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no dice la escritura? Si confieso mi pecado y me aparto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante, hermano, ya no tengamos en poco la palabra de Dios. Si Dios me está hablando, yo tengo que obedecer. Amén. Proverbios 2:1. ¿Qué estamos adquiriendo en cada enseñanza, mi hermano? ¿Pero para qué? Para tener temor de Dios. Hay gente aquí que ya tiene años, hermano. Yo lo conozco por lo menos desde hace 6, 7 años y sigue con su misma vida, peleándose con la esposa, diciendo groserías, ofendiendo. Y yo me pongo a pensar, la palabra no está operando en esa persona. Mire, ¿qué dice Proverbios 2:1? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué está trayendo a mi vida? En que cada día estoy meditando en la palabra de Dios. ¿Qué está trayendo a mi vida? Temor de Dios. Y entonces si en una persona dice ser cristiana y vive igual que hace 10 años que supuestamente lo alcanzó Cristo, ¿tú crees que está operando la palabra de Dios en su vida? ¿Por qué será? Porque es tierra mala, hermano. ¿Recuerda usted de las tierras?
Es tierra mala. Solo la buena tierra recibe la palabra y da fruto. Solo la buena tierra. La tierra que tiene espinos, que tiene piedras, la tierra que no entiende la palabra, no puede dar fruto, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la necesidad, hermano, de tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Eclesiastés 12:13. ¿Qué sabe alguien que tiene temor de Dios? ¿Qué sabe? Porque mucha gente ni siquiera lo sabe o no lo entiende. ¿Lo tiene usted Eclesiastés 12:13? Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es, hermano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Hoy llévate esto en tu corazón. Porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? Dile a que está a tu lado, todos vamos a ir a juicio. A ver, ¿quiénes? Todos, cristianos y no cristianos, vamos a juicio. Juntamente con toda cosa que encubierta, sea buena o sea mala. Vaya usted a Hebreos 4:12. Si esto no te da temor, hermano, no eres cristiano. Porque hoy tienes que saber que todo lo que tú haces a escondidas, Dios te está viendo. Y si eso no te trae temor, dime qué te puede traer temor. Nada te va a traer temor. Hebreos 4:12. ¿Lo tiene? Dice así. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué hace la palabra, mi hermano? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, ¿qué, mi hermano? Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Cómo están las cosas? Y abiertas a los ojos de aquel, ¿a quien qué, mi hermano? Dile a que está a tu lado, vamos a dar cuentas. ¿Qué tendría que traer esto a mi vida? Temor de Dios, hermano. Temor de Dios, porque vamos a dar cuentas. Pero hoy, hermano, hoy podemos corregir, gracias a Dios, porque nuevas son sus misericordias cada día. Amén. Entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Podemos ocultarle algo? Números 14:18. Estamos ante un Dios que no puede ser burlado. Todo lo que siembre el hombre, ¿qué va a hacer? Va a cosechar. No creamos, hermano, que nuestro pecado va a quedar impune, va a quedar así nada más. Si somos hijos, viene la disciplina. Si no somos hijos, vamos a ir al infierno. Números 14:18. Jehová, ¿cómo es nuestro Dios? Tardo para la ira. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él es tardo para la ira? Si no fuera tardo para la ira, muchos de aquí ya hubiéramos sido consumidos. Pero gracias a Dios que Él es tardo para la ira. ¿Qué más es nuestro Dios? Grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero ponga atención, porque hay quienes no leen esta parte. Aunque de ningún modo tendrá por inocente a quién, hermano. A ver, otra vez. Aunque de ningún modo tendrá por inocente a quién. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. ¿Ya estamos advertidos, hermanos? ¿Sí? Bueno, segunda de Pedro 2:4. Por eso es muy importante conocer los atributos de Dios, hermano. Conocer los ejemplos que Dios nos ha dejado en su palabra.
¿Sí sabe usted que nos ha dejado ejemplo en su palabra? ¿Para qué nos dejó de ejemplo al pueblo de Israel, por ejemplo? A ver, ¿sí lo ha leído? ¿Para qué nos lo dejó ahí en la historia de todo el pueblo de Israel? Para que no hagamos lo mismo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no tentemos a Dios como ellos lo tentaron, para que no forniquemos como ellos lo tentaron. Quedó ejemplo para nosotros. Vean lo que dejó de ejemplo aquí Dios para nosotros, o para los que no van a obedecer a Dios, mejor dicho. Segunda de Pedro 2:4. ¿Lo tiene? Mire, dice así: porque si Dios, ¿qué hizo? No perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Sabe usted que hay gente que dice que Dios no castiga? ¿Qué le espera a todos esos ángeles que pecaron, hermano? ¿Sí lo ha leído o no? Lago de fuego, ¿no? Lago preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, a ver, ¿qué hizo Dios con la gente que vivía en el tiempo de Noé? Los mató a todos a través de un diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. ¿De quiénes lo trajo? De los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades, ¿de qué? A ver, ¿qué hizo Dios con esas ciudades? Las destruyó con fuego y azufre, hermano. ¿A cuáles ciudades? Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y ponga aquí atención, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir. ¿Cómo? ¿Esto no te causa temor, hermano? ¿Cuántos se están dando cuenta con qué Dios estamos tratando? Con un Dios que es santo, que aborrece el pecado, que abomina el pecado, que le da asco el pecado. ¿Quieres ver cuánto aborrece Dios el pecado? Ve cómo hirió a su Hijo Jesucristo en la cruz. Así aborrece el pecado Dios. Imagínate el día que venga y traiga su ira sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo y que vivieron impíamente. Va a ser algo espantoso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto nos tiene que traer temor a Dios, hermano, un respeto a Dios, saber con quién estamos tratando. Salmo 7:11. Y ya no estemos jugando a la iglesita, mi hermano. Ya no estemos llevando un cristianismo tibio. Hay quienes siempre me dicen, ya nos estamos enfriando. Les digo, si nunca han estado calientes. ¿Tú crees que un verdadero cristiano va a enfriarse? ¿Va a llevar un cristianismo así mediocre? Que se congrega cuando quiere, lee cuando quiere, si quiere pertenece a una iglesia, si quiere sirve. ¿Tú crees que un verdadero cristiano vive así? No, mi hermano. Por eso en la iglesia hay cristianos, hay invitados, hay simpatizantes, pero no todos son cristianos, hermano. El verdadero cristiano pertenece a una iglesia, tiene su pastor, tiene su servicio, tiene comunión con Dios, es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice Salmo 7:11? ¿Lo tiene? Dios, ¿cómo es, hermano? Es juez justo. Y Dios está, ¿cómo está, mi hermano? ¿Está contento? Está contento porque la gente dice, ay, Dios es bien bueno, Él es amor, Él nos quiere a todos, no importa cómo seamos. ¿Así es Dios? ¿Cómo está Dios, hermano? ¿Está airado contra quién? ¿Cuánto tiempo? Gloria a Dios. Si no se arrepiente, ¿qué va a hacer Dios? Él afilará su espada. Armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas ¿de qué? Y ha labrado saetas ardientes. ¿Sí te trae temor de Dios esto, hermano? Isaías 13:6. Imagínate, y así la gente viviendo en pecado, como si no estuviera haciendo nada grave, viviendo en fornicación, como si fuera un chiste. Repetimos, ¿qué va a hacer Dios con los adúlteros y sus fornicarios? Los va a juzgar. Isaías 13:6, ¿lo tiene?
¿Cómo dice la primera palabra? Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Y se llenarán de qué, mi hermano, cuando venga la ira de Dios? De terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. ¿Cómo lo va a ver? Sus rostros, ¿rostros de qué, mi hermano? De llamas. He aquí el día de Jehová viene. ¿Cómo viene el día del Señor? Terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a quienes, hermano. ¿Estás viendo a un Dios muy amoroso aquí? Al concepto que tiene el mundo. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Qué va a hacer Dios el día del juicio? Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Cómo está toda esa gente que practica el pecado, hermano? Con una soberbia y arrogancia, no sabiendo con quién está tratando. Y abatiré la altivez de los fuertes. ¿A cuánto les está trayendo temor ahora sí la palabra de Dios, hermano? ¿O te da lo mismo? Te da lo mismo. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. ¿Qué viene, hermano? La ira de Dios. Mateo 7:21. Vamos a leer este texto y quiero que no lo vea a la ligera, mi hermano. Examínese, si usted no es de esos que nada más le llama Señor a Cristo y no hace su voluntad, hermano. Examínese, examinémonos. Esto va a tener cumplimiento. Y está hablando de gente que estaba metida en iglesias cristianas, hermano. Gente que se decía creyentes. ¿Lo tiene Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, mi hermano? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Y entonces les declararé. Estas palabras van a ser horribles, hermano, para los que las van a escuchar. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A cuántos sí les da temor esta palabra? ¿Sí te hace que te examines realmente si eres verdadero creyente? Porque mira, cada predicación es para que te examines. Dile a que está a tu lado, cada enseñanza es para que nos examinemos. No es para adquirir conocimiento simplemente. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que nada más viene y está adquiriendo conocimiento y hasta presume que ya sabe mucha palabra. No, es para que nos examinemos. Si realmente Cristo es mi Señor, o nada más le digo Señor. Porque de nada sirve que yo le llame Señor, Señor, si no hago su voluntad. En aquel día Él me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Y vamos a ver las otras palabras que nos tienen que causar temor de Dios. Mateo 25. ¿Lo tiene usted? Vamos a leer el 34. Yo espero que usted y yo seamos unos de estos que vamos a oír estas palabras. Va a ser glorioso escuchar esto. Cuando venga Cristo nos va a juzgar y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir a los de su derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo. ¿Cuántos les gustaría escuchar estas palabras? Bueno, examínate, que seas un verdadero creyente, que esté caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero vean los que van a escuchar estas palabras en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí trae temor, hermano? ¿Qué tenemos que hacer entonces con nuestra vida cristiana, hermano? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Filipenses 2:12. ¿Lo tenemos todos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué nos dice Dios que hagamos? Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? ¿Qué será ocuparme de mi salvación? ¿Qué será? Porque aquí los que creen que se pierde la salvación dicen: cuida tu salvación, que no la vayas a perder. No, no está hablando de eso, hermano. Está hablando de que yo tengo que llevar una vida diaria de temor a Dios. Diaria. Y desde que me levanto tengo que orar a Dios que me dé gracia, sabiduría para apartarme del pecado, para no entrar en tentación, para poder vivir como la luz de este mundo, para poder predicar el evangelio, para poder ser un fiel testigo de Jesucristo. Hermano, nuestro testimonio es muy importante allá afuera. Ay de nosotros si somos piedra de tropiezo. Dile que está a tu lado: ay de ti si por causa tuya muchos no quieren ser cristianos. Ay de ti, dile. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿El hermano Vicente? Jesucristo. Jesucristo dijo: ay de vosotros que sean piedras de tropiezo. Ay de ti. ¿Sabe cuántos hijos se van al infierno por causa de sus padres? Así, mi hermano. Así, porque los hijos, aunque los traen aquí, les enseñan la palabra, ellos mismos dicen: pero mi papá dice groserías, hermano. Mi papá roba en su negocio. ¿Tú crees que ese niño va a crecer como cristiano? Él va a creer que el cristianismo es una religión más. ¿Cómo son las religiones? Hipócritas. Van a misa y se pegan en el pecho y se hincan, salen y siguen pecando. Así hay mucha gente metida en la iglesia cristiana. Viene y aquí parece angelito, adora a Dios, es bien amable, saluda a todos, Dios te bendiga, no dice ninguna grosería, trata bien a su esposa, va a su casa, hermano, y se transforma. ¿Cómo es esa persona? Es un hipócrita, es un falso, y está haciendo caer. ¿A cuántos está haciendo caer? A todos los que lo conocen los está haciendo caer. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? Ocúpate de vivir con temor de Dios. Primera de Pedro 1:17. ¿Dura la palabra del Señor? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Por qué cree que a Jesucristo lo dejaban? Dura la palabra. Y el Pedrito se espantó: Señor, se te están yendo todos. Y dijo Jesucristo: ay, perdóname, yo creo que ya los espanté. ¿Te quieres ir también? Vete. No le hacemos ningún favor al Señor. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que piensa que le hace un favor al Señor por venir a la iglesia, mi hermano. Hasta le tienen que rogar que vaya a la iglesia, imagínense. Primera de Pedro 1:17, ¿lo tiene? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción, ¿qué dice? De personas que hace Dios. ¿Cuántos invocan a Dios por Padre? Dice, según la obra de cada uno, conducíos, ¿qué dice? En temor. ¿Cuánto? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tú tienes que estar todos los días alerta, que tú eres la luz de este mundo y que la mirada de todos te están viendo a ver si eres un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 3:9. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Hay gente que ya cree que Cristo no va a venir y por eso como que ya está viviendo medio tibio, como que dice, creo que ni va a venir Cristo. Primera de Pedro 3:9.
Creo que no es primera, hermano. A ver, déjenme ver segunda, porque no me checa ahí. Sí, es segunda. Segunda de Pedro 3:9. Aquí habla de la venida del Señor y dice: el Señor no retarda, ¿qué? Su promesa. Si algunos la tienen, ¿por qué, mi hermano? Por tardanza. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Es paciente para ¿con quién? Fíjese, para con sus hijos, no queriendo que ninguno, ¿qué? Dile que está a tu lado, todavía tienes chance. Hoy todavía, fíjate, sino que todos procedamos ¿a qué? Dile que está a tu lado, ya arrepiéntete, ya, basta el tiempo que ya viviste en pecado, dice la Escritura, ¿no dice así? Pero el día del Señor, ¿cómo va a venir, hermano? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué nos dice Dios? ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo dice? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Cuántos estamos entendiendo cómo debemos de vivir? Mire, ya 3 citas y nos vamos. Hechos 17:30. Esta escritura que voy a leer pareciera que es para el mundo, mi hermano. No, es para la iglesia, mi hermano. Hechos 17:30. Porque en la iglesia es donde está el pecado ahorita, hermano. Hechos 17:30. ¿Lo tiene? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ¿de qué dice? De esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué nos manda Dios, hermano? Ya, que se arrepientan, que corrijan su vida ya, su manera de vivir, por cuanto ha establecido un día. ¿Qué va a hacer el Dios? En el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hacían unos? Tuvieron temor, se burlaban. Hay gente, hermano, aquí en este lugar que escuchó la palabra y le va a dar lo mismo. Se va a burlar y va a seguir viviendo en su pecado. ¿Qué le dijeron? Ya te oiremos acerca de esto. ¿Qué dice? Son gente que no quieren escuchar el evangelio. Jeremías 5:21. ¿Qué les dice Dios a esa gente que cree que no pasa nada porque andan en pecado? Jeremías 5:21. ¿Cómo le llama Dios a esa gente que tiene la bendición de oír la palabra y no hace nada con su vida, no corrige, no tiene temor de Dios? ¿Qué le dice Dios? Oíd ahora esto, ¿cómo lo llama? Pueblo necio. ¿Y sin qué? Sin corazón, que tiene ojos y ¿qué dice? Y que tiene oídos y ¿qué? Hay gente que ahorita escuchó la palabra y no entendió. Hay gente aquí en este lugar. Va a salir de esa puerta y va a seguir viviendo igual, en sus idolatrías, en sus borracheras, en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus mentiras, en sus pleitos, envidias, contiendas, porque no entendió nada. ¿Y qué dice el 22? A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantarán. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Qué dice? A mí no me vas a temer, dice Dios. Cerramos con este texto, Hebreos 10:31. Para todos aquellos que están rechazando a Cristo, aún gente que está metida aquí en la iglesia cristiana, no quiere someterse a Cristo, no quiere obedecer a Cristo, no quiere seguir a Cristo, no quiere que sea su Señor. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 10, vamos a leer desde el 26. Porque si pecaremos voluntariamente,
Aquí el pecado es rechazar el evangelio, hermano, rechazar a Cristo. Si pecaremos voluntariamente después de qué, hermano, de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios? ¿Qué queda si rechazas eso? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasaba? Moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién, hermano? ¿Cuánto mayor castigo crees que va a recibir el que rechace a Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. 31, llévate esta palabra en tu corazón. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántos entendimos, hermano? Vamos a orar. Te voy a pedir que no te distraigas, no guardes nada. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si lo quieres hacer, si no, no lo hagas. No te engañes, hermano o invitado, no te engañes, no nos engañemos. Tú sabes cómo estás viviendo, Dios lo sabe y nos va a pedir cuentas. Examina tu corazón, examina de qué está lleno. Escrito está que de la abundancia del corazón habla tu boca. Examina cómo vives en todas las áreas de tu vida, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como vecino. Examinémonos. Y si hay algo de que tengamos que arrepentirnos, pidámosle perdón a Dios. Aún hay tiempo, hermano. Aún hay tiempo de corregir. Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Padre Santo, no te podemos ocultar nada, Señor. Y hemos pecado contra ti, mi Señor. Hemos hecho lo malo delante de ti. Y no queremos, Padre, esconder nuestro pecado. Lo confesamos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque tú nos has visto y nos vas a pedir cuentas. Dice tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no entrar en tentación. Ayúdanos, Padre, a aborrecer el mal como tú lo aborreces y amar la justicia como tú amas la justicia. Padre Santo, yo ruego por los que están viviendo un adulterio, fornicación, mentira, robo, odio, que tengas misericordia de esa gente, Señor, porque ninguno de ellos va a entrar al reino de los cielos, dice tu palabra. Padre Santo, escrito está que en tus hijos ya pusiste el temor de Dios, Señor. Si alguien dice ser tu hijo, se tiene que ver que en él hay temor de Dios, Señor. Contigo no se juega, Padre. Sabemos que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ayúdanos a vivir esa vida espiritual, esa vida nueva, esa vida de santidad, de amor, de comunión. Ayúdanos, Señor, porque no queremos ser de aquellos que van a ser avergonzados el día que tú vengas, Señor. Padre, yo ruego por todos los que oyeron hoy la palabra, para que ninguno endurezca su corazón, sino que todos seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Pies y a ti yo clamaré. Quiero ver tu rostro, en ti yo esperaré, en tus promesas confiaré. Quiero ver
gloria. Abre mis ojos, escudriña mi corazón, inclina tu oído a mi oración. Una vez más me humillo ante tus pies, y a ti yo clamaré. Quiero ver tu rostro, en ti yo esperaré, en tus promesas confiaré. Quiero ver tu gloria. Abre mis ojos, escudriña mi corazón, inclina tu oído a mi oración. Sana, oh Señor, quita la maldad de esta humanidad, dale libertad, fluye tierno amor de tu corazón, escucha el clamor en este lugar. Sana, sana,